oscura y tormentosa en la carretera que serpentea a través de las montañas de Veracruz. Había terminado mi jornada de trabajo en Coatepec y me dirigía de regreso a Jalapa. La lluvia caía con una intensidad casi abrumadora y los limpiaparabrisas de mi viejo sedán apenas podían seguir el ritmo del agua que se acumulaba en el parabrisas. La carretera estaba desierta y no había más luces que las de mi coche luchando por cortar la densa cortina de agua. Conducía con cautela. Los neumáticos resbalaban ligeramente en las curvas cerradas y el único sonido, aparte del motor, era el incesante golpeteo de la lluvia. Estaba nerviosa. La oscuridad y la tormenta creaban un ambiente opresivo, haciendo que cada sombra pareciera moverse en el rabillo de mi ojo. Fue entonces cuando la vi por primera vez. Una figura femenina de pie junto a la carretera, empapada por la lluvia, con el vestido blanco adherido a su cuerpo como una segunda piel. Reduje la velocidad, pensando que tal vez necesitaba ayuda. Al acercarme, noté que su piel era pálida, casi translúcida, y su cabello negro caía en mechones pesados sobre su rostro, ocultándolo parcialmente. Bajé la ventanilla y le pregunté si necesitaba ayuda. No respondió inmediatamente, pero alzó la cabeza lentamente, revelando unos ojos oscuros y vacíos que me hicieron estremecer. Finalmente, susurró algo que no pude entender debido al ruido de la tormenta. La invitación a subir a mi coche fue impulsiva, casi automática. Sentía una mezcla de compasión y un inexplicable temor por ella. La mujer subió al coche sin decir una palabra más y se sentó en el asiento del pasajero goteando agua sobre la tapicería. Intenté entablar una conversación, pero ella permanecía en silencio, mirando fijamente al frente. Su presencia era inquietante y el aire dentro del coche parecía volverse más frío con cada minuto que pasaba. Después de unos kilómetros, la tormenta pareció calmarse un poco, pero la sensación de inquietud no disminuía. Le pregunté su nombre y de dónde venía, pero no obtuve respuesta. Sentía que algo estaba terriblemente mal, pero de repente noté que el retrovisor reflejaba no solo una figura, sino también algo más. Una sombra oscura que parecía envolverla como una niebla. Giré la cabeza rápidamente, pero no vi nada fuera de lo común. El corazón me latía con fuerza y el instinto me decía que debía detenerme y pedirle que se bajara. Así que decidí desviar el coche hacia un pequeño claro al borde de la carretera con la excusa de revisar el motor. Pero cuando me detuve, giré hacia ella para decirle que debía irse, pero no había nadie en el asiento del pasajero. Mi corazón se aceleró aún más. ¿Cómo era posible? La puerta no se había abierto y el coche estaba cerrado. Me bajé rápidamente. La lluvia, ahora una mera llovizna, y miré alrededor desesperadamente. La carretera estaba desierta y en silencio. No había rastro de la mujer. De repente, un frío helado me recorrió por la espalda y sentí un aliento gélido en mi nuca. Me giré bruscamente y ella estaba allí, de pie, a pocos metros, mirándome con esos ojos vacíos y una expresión que no podía interpretar. Retrocedí y sin pensarlo dos veces, corrí de vuelta al coche y me encerré dentro. Encendí el motor y aceleré, dejando atrás el claro y la misteriosa figura. Mi mente estaba en caos, tratando de reaccionar a lo que acababa de experimentar. ¿Había sido real o producto de mi imaginación? La carretera parecía interminable y cada sombra y curva parecía esconder un nuevo terror. Finalmente llegué a Jalapa, temblando y empapada de sudor frío. No pude dormir esa noche, reviviendo una y otra vez la aparición de la mujer. Al día siguiente, compartí mi experiencia con algunos colegas. Uno de ellos, un hombre mayor y oriundo de la región, me miró con gravedad y me contó una leyenda local sobre una mujer que había muerto trágicamente en aquella carretera hace décadas. Decían que su espíritu vagaba por las noches, buscando compañía en su eterna soledad. Esa revelación no hizo más que aumentar mi inquietud.
Desde entonces, evité esa carretera siempre que pude, pero cada vez que la tormenta arrecia y la noche se cierne sobre Veracruz, no puedo evitar pensar en la mujer de la carretera y en los ojos vacíos que me persiguen en mis pesadillas. La sensación de su presencia se ha convertido en una sombra persistente en mi vida, un recordatorio constante de que hay cosas en este mundo que desafían toda explicación lógica. Pasaron los meses y aunque traté de dejar atrás aquella noche, la memoria se aferraba a mí como una marca indeleble. Llegué al punto en el que evitaba cualquier conversación sobre algo sobrenatural. El mero pensamiento de aquella mujer me llenaba de un terror irracional. Sin embargo, mi curiosidad, ese impulso inherente de todos los seres humanos, no me permitió olvidar del todo. Comencé a investigar discretamente, buscando en archivos antiguos y hablando con los ancianos del lugar. Descubrí que la leyenda tenía muchas versiones, pero todas coincidían en un punto crucial. La mujer había muerto en circunstancias trágicas y violentas. Algunos decían que había sido asesinada por un amante celoso, otros que había sido víctima de un accidente en la misma carretera donde la vi. Pero lo que nadie podía explicar era su persistencia en aparecerse a los viajeros. Una noche, mi curiosidad superó mi miedo y decidí volver a la carretera. Llevé conmigo una cámara y una grabadora, con la esperanza de capturar alguna evidencia de que pudiera arrojar luz sobre el misterio. La lluvia era ligera, apenas una llovizna, y la carretera estaba tan desierta como la recordaba. Conduje lentamente con los ojos bien abiertos y los sentidos en alerta máxima. El paisaje era inquietantemente familiar y mi corazón latía con fuerza a medida que me acercaba al lugar donde la había visto por primera vez. No había señales de ella, solo la oscuridad y el sonido de la lluvia golpeando el techo del coche. Finalmente, llegué al claro donde me había detenido aquella noche. Aparqué el coche y me armé de valor para salir. El aire estaba frío y húmedo y cada ruido, por pequeño que fuera, me hacía saltar. Encendí la cámara y la grabadora y empecé a caminar lentamente por el borde de la carretera, llamándola en voz baja. ¿Estás ahí? Pregunté con mi voz temblando. ¿Necesitas ayuda? El silencio fue mi única respuesta. Me quedé quieta, escuchando, tratando de percibir cualquier señal. Justo cuando estaba a punto de rendirme y regresar al coche, sentí un cambio en el aire, una presión extraña que parecía envolverme. La temperatura descendió bruscamente y un escalofrío recorrió mi espalda. Giré la cabeza lentamente y allí estaba ella, de pie, en el mismo lugar donde la había visto por primera vez. Sus ojos vacíos me miraban fijamente y su expresión era de una tristeza indescriptible. El miedo me paralizó, pero reuní todo el coraje que pude y di un paso hacia ella. ¿Qué quieres? Pregunté con un tono de seguridad. ¿Cómo puedo ayudarte? En ese momento, la mujer levantó una mano señalando algo detrás de mí. Me volví lentamente y vi una figura oscura, indistinta, que se desvanecía en la neblina. Cuando me giré de nuevo hacia ella, había desaparecido. Volví al coche con el corazón en la garganta, convencida de que había presenciado algo más allá de mi comprensión. Conduje de regreso a Jalapa en un estado de aturdimiento, mis pensamientos girando en torno a lo que había visto y lo que significaba. Esa noche, después de revisar la grabación y no encontrar nada concluyente, me di cuenta de que nunca tendría todas las respuestas. Pero algo había cambiado dentro de mí. La experiencia me había enseñado que algunas cosas están destinadas a permanecer en el misterio y que a veces lo único que podemos hacer es aceptar lo desconocido. Desde entonces, he aprendido a vivir con la sombra de aquella noche. No temo tanto a lo que no puedo explicar, sino que respeto el poder y el misterio del mundo en el que vivimos. La mujer de la carretera sigue siendo una presencia en mis sueños,
un recordatorio eterno de que hay algo más allá de nuestra comprensión, algo que espera en la oscuridad de una noche tormentosa en las montañas de Veracruz.